Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta tertulia organizada por la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. De manera especial, pues queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, todos ellos candidatos al Congreso de la República. De una forma muy especial saludamos a la doctora Viviana Barberena Nissenblatt, también a Sandra Patricia Borda y a Juan Carlos Lozada Vargas, que se encuentran aquí en este momento. Estamos esperando a la doctora Gloria Flores del Pacto Histórico. Creo que tiene dificultades, nos dijo que si no vendría otra persona de la lista. Entonces, pero podemos comenzar la tertulia. Nuestra asociación es una asociación muy antigua, la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional tiene 67 años y llevamos ya unos 3 años haciendo tertulias sobre temas de la coyuntura nacional e internacional. Y bueno, hemos tenido cantidad de temas, algunos muy de corte científico, otros un poco más sociales, otros de tipo, digamos, político, y pues este es el caso del día de hoy. Y bueno, este tema nos parecía de importancia trascendental para el país, sobre todo no solo por el momento que estamos viviendo cercano a las elecciones, sino por el momento histórico por el que atraviesa el país y quizás el mundo. Entonces, nos acompaña el profesor Víctor Reyes, que ha sido presidente de la Asociación de Profesores, que es miembro de nuestra junta directiva y que durante muchos años fue un profesor muy destacado de sociología de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, profe Víctor, queda usted a cargo de la tertulia. Bueno, muchas gracias, profesora Alejandra, nuestra presidenta. No ha habido muchas presidentas mujeres en APUN. Usted es una de ellas, creo que la segunda, pero pues eso está indicando un protagonismo de la mujer, como lo vamos también a observar en el día de hoy con nuestras invitadas, la también profesora universitaria Sandra Borda y Viviana Barberena. Entonces, también está Juan Carlos Lozada, quien es representante actual a la Cámara y aspira a la reelección por Bogotá. Ha sido un destacado parlamentario, de manera que con ellos tres vamos a realizar la tertulia. Lo que vamos a hacer en primera instancia es que cada uno de ellos pues haga una presentación de sí mismo. Pues a veces no es lo más agradable presentarse uno mismo, ¿no? Decir uno qué es. Entonces, de todas maneras, pues hace parte precisamente de este proceso con el cual hemos convocado esta tertulia, ya que estamos a puertas de una elección al Congreso de la República y le damos la mayor importancia a ese proceso en una democracia que pues puede parecer débil o puede parecer fuerte según el punto de vista, pero que de todas maneras constituye un elemento fundamental precisamente en la elección de los representantes al Congreso de la República. Bueno, entonces vamos a comenzar con una presentación. Lo vamos a hacer por estricto orden alfabético, como serán ustedes llamados en sus respectivas cámaras, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con Viviana Barberena, luego con Sandra Borda. Viviana Barberena pertenece a la Alianza Verde y está en la lista del Senado de la coalición de Centro de la Esperanza. Y Sandra Borda es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. Y Juan Carlos Lozada es candidato del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Bogotá. Entonces, en esta primera parte, pues vamos a hacer esa presentación. En un segundo lugar, vamos a pedirles a nuestras invitadas de la tertulia, invitados, que nos digan un poco por qué aspiran a ser parte del Congreso de la República y en
En un tercer momento, la pregunta es la pregunta central que le habíamos comunicado de cuál es el Congreso que ustedes figuran que se pueda lograr en la coyuntura actual colombiana. Y por último, si podemos conversar un poco sobre pues Congreso y universidad, ¿qué podría hacerse por la universidad pública desde el Congreso de la República? Esto último no lo habíamos comunicado, pero se lo dejamos un poquito como sorpresa y es un poco como la manera pues de conectar el tema de la elección con nuestro ámbito que es la universidad y en este caso la universidad pública y en este mismísimo caso la Universidad Nacional. Entonces, comencemos con Viviana Barberena. ¿Aló? ¿Me oyen? Que sí. Yo no me veo en la pantalla. ¿Ustedes me ven? Sí, la vemos. Ve, qué curioso, yo no me estoy viendo. Pero bueno. Y además la vemos muy bien. Muchas gracias. Es un poco raro porque realmente como no me veo, no sé si ustedes me ven. Bueno, mi nombre es Viviana Barberena. Yo en este momento voy pues al Senado. Soy la número 2 de la Alianza Verde y la Centro Esperanza. En el ejercicio pues como de mi vida para contarles qué he hecho. Yo llevo muchos años de experiencia profesional y también docente en temas de gestión pública, con mucho énfasis en gestión pública territorial. He trabajado por largo tiempo, no solo, digamos, alrededor en el Estado, sino también con la cooperación internacional y siempre, digamos, en los temas de mejoramiento institucional. Como les digo, mucho en lo territorial, en lo que creo que todavía tenemos todo por hacer y pues donde uno observa una muy, muy fuerte inequidad en muchos sentidos de la vida del país, económica, política, social, etcétera. He trabajado también muchos años con la cooperación y me he concentrado en muchos temas también de buen gobierno, transparencia, y desde más o menos desde la ola verde y un poco antes tal vez en algunas otras cosas, pues he venido trabajando de la mano con Antanas Mocus todo el tema de cultura ciudadana y pues el propósito siempre ha sido poderlo llevar incluso a otros territorios y un poco aplicar esos principios a de verdad la vida del Estado. Es decir, que no todo vale, buscar que los recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar y proteger pues la vida. Y bueno, después tendremos oportunidad de mirar un poco el tema de educación que ustedes acaban de dejar planteado sobre la mesa. Entonces, creo que pues este es un recorrido que para las fortalezas que yo creo se requieren en el Congreso son importantes. Muchas veces no se conoce el Estado y creo que el conocimiento de toda la gestión, pero además de los territorios, pues da un bagaje que para estar en el Senado es importante. Yo creo que eso le sirve al país, le sirve a Colombia. El Congreso es una entidad la más desprestigiada. Solo por debajo están el ELN y las FARC. Tiene el 87% de imagen desfavorable. Así que lo que tenemos al frente pues es todo un desafío. Bueno, muy bien. ¿Ha tenido alguna experiencia en corporaciones públicas? No, mire, es la primera vez que yo me lanzo. Yo pues había tenido experiencia política, pero digamos en el detrás de cámara, si se quiere. En la Ola Verde yo fui la gerenta de regiones de la campaña de Antanas Mocus y en el 2018 fui la gerenta de su campaña al Senado y luego lo acompañé en la UTL, pues era la coordinadora de la Unidad Técnica Legislativa, pero yo directamente es la primera vez que me lanzo un cargo de elección popular. Y ese apellido Barberena, que en el Valle del Cauca tuvo como mucha figuración política. Sí, es de los mismos. Mi tío abuelo era Alfonso Barberena. Claro. Y justamente estoy aquí en el Valle del Cauca en este instante. Sí, claro. Hay algo en el ADN también. También, totalmente, claro. Y además en las ideas liberales que él defendió. Muy bien. Profesora Sandra Borda. Hola, muy buenas tardes. Nada, pues mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de ver a Viviana otra vez, que nos hemos encontrado. Ahora somos las mejores amigas. Nos encontramos día de por medio después de un montón de tiempo de no conocernos. Es un gusto estar con Juan Carlos también y bueno. Un saludo a todos. Mi nombre es Sandra Borda. Yo soy profesora de tiempo completo de la Universidad de los Andes. He sido profesora ya
en el Departamento de Ciencia Política por más de 15 años. Digamos, he trabajado entre la academia y el trabajo en los medios de comunicación. Como analista política tenía una columna en El Tiempo y trabajaba en varios medios, en Hora 20, bueno, y en otros medios. Creo que, digamos, no tengo una trayectoria muy variada porque eso es lo que me la he pasado haciendo toda la vida. Yo soy politóloga de la Universidad de los Andes. Me fui, yo creo que, ¿en qué año sería eso? En el 2000, sí, porque el 2001 es el 11 de septiembre, ese es mi punto de referencia. Me fui a Estados Unidos a empezar a estudiar, hice una maestría en la Universidad de Chicago primero, después una maestría, allí fue en Relaciones Internacionales, después una en Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin y luego hice el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Minnesota. Entonces pasé algo más de 10 años en Estados Unidos y regresé a ser profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Solo un breve interregno de 3 años lo pasé en la Tadeo, en donde me fui como de intercambio de futbolistas, pues como en préstamo a la Tadeo a ayudar a organizar la Facultad de Ciencias Sociales. Fui decana de la Facultad de Ciencias Sociales por 3 años allí y luego regresé a los Andes. Mi trayecto en política realmente es muy nuevo. Me habían propuesto un par de veces antes participar en algunas listas. No lo había aceptado porque pues, eran, digamos, unos escenarios que básicamente no presentaban ningún chance de nada. Era más pues como esta práctica usual de tener el porcentaje de mujeres reglamentario, lo que nosotras llamamos las mujeres de relleno en las listas. Y por eso no, digamos, no había tenido ningún interés en aceptarlo y no estaba realmente convencida de que lo mío fueran los cargos de elección popular, pero esta vez creo que varias cosas cambiaron. La primera de ellas, y es un tema al que le venía haciendo seguimiento desde hace rato, es el desprestigio como bastante inusual de las instituciones que estamos viendo en este momento, de las instituciones democráticas. Nunca han sido las más prestigiosas de la vida, y se sabe que a lo largo y ancho del mundo la democracia, los principios democráticos y las instituciones están sufriendo, pero digamos que llegó la cosa a un punto que a mí ya me parece tremendamente preocupante. Cuando uno lee en todas las encuestas que el 84% de la gente desconfía de la labor del Congreso, a mí eso me parece un terreno fértil para que cualquier tipo de liderazgo medianamente autoritario tenga la posibilidad y el escenario de minar nuestra democracia de la forma más rápida y más expedita posible. Luego, digamos que después de mucho analizar las cosas, llegué a la conclusión de que si uno no hace lo que tiene a su alcance para producir una renovación del Congreso que le permita a la gente volver a construir confianza en esa institución y en las otras instituciones de la democracia nuestra, pues básicamente la cosa puede terminar muy mal. Y eso es lo que me tiene acá. Esto coincidió obviamente con el resurgimiento del nuevo liberalismo, un partido pues del que mis papás no eran militantes, pero sí eran simpatizantes. Yo, digamos, percibí pues como todo el proceso de Luis Carlos Galán aún siendo muy niña, pero lo tengo como muy vivo en la cabeza y son ideas con las que yo siempre me sentí identificada. Digamos, mi cabeza desde el punto de vista ideológico y político es una cabeza liberal. Yo no soy una persona de izquierda y tampoco soy una persona de derecha, me considero completamente liberal en el sentido clásico del término, pues. Y eso pues me puso primero en un lugar de simpatía ideológica, si quieren, que facilitó mucho la decisión, y segundo, ellos tomaron la decisión en el partido después de reanudado su funcionar hace 4 meses gracias a una sentencia de la Corte de construir una lista que tenía las características que en mi cabeza eran las características ideales de una lista al Congreso de la República, y era que era una lista primero cerrada. Yo tengo ahí como muchos argumentos en favor de las listas cerradas. Yo no soy gran fan de las listas abiertas. Entonces era una lista cerrada, eso me parecía que era una condición importante, además para el proceso de construcción del partido. Era una lista cremallera, y pues en mi agenda obviamente era muy importante el que se le apostara a las mujeres y a la participación de las mujeres. Es la única lista cremallera encabezada por una mujer,
Y además, pues era una lista que estaba compuesta en su gran mayoría por personas que venían de distintos sectores, del sector del periodismo, del sector académico, de la gestión de derechos humanos, tanto desde el sector público como desde las organizaciones sociales, y también obviamente históricos del nuevo liberalismo que militaron al lado de Luis Carlos Galán. Entonces, el estar con la tranquilidad de estar en una lista en la que no hay reparos de carácter ético o moral, me producía mucha tranquilidad porque no quería entrar al escenario político tratando de justificar, digamos, cosas que me parecen injustificables. Entonces, eso me facilitó mucho la decisión y bueno, aquí estoy en el proceso de construir partido, en el proceso también de ayudarle a Juan Manuel Galán en su campaña política. Yo soy la directora programática de la campaña Galán Presidente y pues también con el proyecto de sacar la lista adelante, por supuesto. Bueno, muchas gracias, profesora Sandra. ¿La podemos llamar profesora? Sandra solo está bien. Bueno, Sandra. Gracias, Víctor. Ok, entonces Juan Carlos Lozada, pero creo que tiene el micrófono apagado. Sí, ya lo prendí, profe Víctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bajo. Más volumen porque lo escuchamos muy bajo. ¿Me escuchan ahí, viejo? Ah, perfecto. Ahora sí lo vemos. Bueno, vamos a subir un poco Ingenio y figura. Vamos a subir un poco el tono de la voz. Profesor Reyes, muchísimas gracias por la invitación, a usted, a la profesora Sánchez, por supuesto, a toda la organización, a todos los profesores de la Universidad Nacional, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes, por supuesto, para las dos aspirantes al Senado de la República que nos acompañan hoy, a la doctora Viviana Barberena, quien conozco del Congreso de la República, y a la doctora Sandra Borda, que he tenido algunas veces la oportunidad de compartir con ella en algunos medios de comunicación. Un saludo muy fraterno y caluroso. Yo, como usted lo decía, profesor, soy representante de la Cámara por el Partido Liberal Colombiano. Yo estudié filosofía en la Universidad de los Andes. Después de eso me dediqué, si se quiere, a las filosofías orientales. Me hice profesor de meditación, de yoga. Soy un estudioso de los Vedas desde hace muchísimos años. Algo de sánscrito también me metí a estudiar. Se ha sido como mi gran pasión en la vida, en definitiva. Y antes de llegar al Congreso de la República trabajé durante muchos años en el sector cultural. Yo trabajé 10 años como programador del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en lo que tenía que ver con su parte musical. Además de eso, fui periodista de cultura durante muchos años en la cadena Todelar de Colombia. Trabajé en varias de las emisoras de esa cadena durante mucho tiempo. Escribí en varios medios de comunicación bastante alternativos, blogs y demás, durante muchos años. Y decidí lanzarme en el año 2014 al Congreso de la República. Yo gané selección por un margen muy apretado en aquella época, apenas 162 votos. Un año y medio después, el Consejo de Estado determinó que yo había perdido la elección por 19 votos. Y habiendo sido declarado el mejor representante a la Cámara del país por la encuesta que hacía todos los años la FM, al día siguiente el Consejo de Estado me sacó del Congreso. Entonces duré 2 años y medio por fuera del Congreso, entre el año 2016 y que retorné a él en el año 2018. Me dediqué sobre todo a hacer activismo pro paz. Yo fui fundador de 2 movimientos que le hacían campaña al sí en el plebiscito, la Marcha de las Banderas Blancas. Y ese movimiento terminó después llamándose Acuerdo Ya, con el que llenamos 5 veces la Plaza de Bolívar exigiendo la firma del acuerdo. Yo duré en esa época, profesor, viajando por toda Colombia. Hice más de 17 ciudades del país organizando comités en las universidades para promover el sí en el plebiscito. Y después de eso, en una coordinación que se hizo aquí en Bogotá con gente muy extraordinaria como Diego Cancino, José Antequera, Laura Villamizar, organizamos para hacer movilizaciones mucho más grandes cuando perdimos ese fatídico 2 de octubre. Y a partir de ese momento, yo siento que un poco la historia de la movilización ciudadana en Colombia cambió. Creo que hubo una generación en ese momento que se dio cuenta que su voto sí valía. Y fíjese usted que en las siguientes
las elecciones del año 2018, por lo menos en Bogotá, hubo un incremento en la participación ciudadana del 20%. Pasamos de elegir un Congreso, básicamente un poco como lo planteaba la doctora Borda, ilegítimo, si se quiere, que había sido elegido con apenas el 32% de los votos de los bogotanos, a un Congreso, unos representantes a la Cámara elegidos con el 52%. Y esa es una de las razones por las cuales esa votación del año 2018 fue tan alta para muchos. La votación más alta de la historia de la Cámara de Bogotá habían sido 46.000 votos de Germán Navas Talero, y eso se incrementó a 106.000 votos de Edward Rodríguez. Y creo que hoy Bogotá tiene posiblemente una de las mejores representaciones de su historia en el Congreso de la República, jóvenes extraordinarios de una generación de políticos que creo que vale la pena destacar. Y eso demuestra que la participación de los ciudadanos no solamente hace la diferencia, sino que mejora enormemente la calidad de su representación. Yo hago parte de esa generación, de la misma generación de José Daniel López, de Mauricio Toro, de David Racero, de Gabriel Santos, que creo que todos han hecho una extraordinaria labor, de Juanita Gobertus. Y durante estos 4 años en el Congreso de la República le he dedicado, digamos, casi que un 60% de la energía legislativa que tengo a encargarme de los temas ambientales, que son los que yo considero los problemas más importantes de nuestra sociedad. Yo fui presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la más importante del Congreso de la República, porque es la que se encarga de los temas constitucionales. Luego tuve mucho que ver en las discusiones de la reforma a la justicia, de la reforma política. Por supuesto que por ahí pasan todas las reformas a las leyes estatutarias. Me correspondió la ley, por ejemplo, de reforma a las regalías y demás. O sea que de los temas gruesos de la política me tuve que ocupar, y creo que me ocupé con enorme seriedad. Pero yo creo que todas esas reformas son fundamentales en nuestra sociedad, pero ningún tema está por encima hoy de la posibilidad de la extinción masiva de las especies sobre este planeta, incluyéndonos a nosotros. Hace 4 días salió el informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, en el que básicamente el diagnóstico es catastrófico, mucho más catastrófico que hace 6 meses. De hecho, siento que el IPCC baja los brazos de alguna manera, que cree que ya no hay ninguna salida a esta crisis climática. Y Colombia, siendo uno de los países más megadiversos del mundo, posiblemente solo al nivel de Brasil, en un territorio 5 veces más pequeño que nuestro vecino, teniendo las tasas enormes de biodiversidad que tiene este país, creo que la mayor responsabilidad que tienen los políticos hoy es la defensa del medio ambiente. Yo no creo que haya ninguna otra cosa que sea tan importante como esta. Lo que pasa es que a veces el árbol no nos deja ver el bosque, y entonces nos fijamos en temas que muchas veces, por supuesto que son importantes, y repito, los he trabajado todos, pero creo que estamos absolutamente ciegos a la realidad que vive nuestro planeta. Por eso me dediqué a sacar adelante la ley de delitos ambientales, de la cual soy autor. La ley para prohibir los plásticos de un solo uso en Colombia, que es el primer contaminante del Mar Caribe por esta vía. Soy un opositor acérrimo a el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato. Tengo 2 proyectos de ley andando para la prohibición del fracking, que era una de las promesas de Iván Duque, que no habría fracking en nuestro país, y la incumplió. Por supuesto que la Universidad Nacional de Colombia ha tenido un gran rol en este tema, porque en el litigio que hay en el Consejo de Estado, pues hubo 2 tesis que fueron defendidas por 2 grupos de profesores de la Universidad Nacional de Colombia, unos a favor, otros en contra. Pero en esta materia yo creo que nuestro país no puede seguir teniendo paños de agua tibia. Y en ese sentido, y con esto voy a terminar para no extenderme demasiado, ocupado sobre todo el que yo creo es el más grave de los problemas ambientales de Colombia, y que está absolutamente relacionado con otras problemáticas de enorme gravedad para nuestro país, que es la deforestación. Porque la deforestación está plenamente ligada al crecimiento de la frontera agrícola y a la apropiación de baldíos de la nación, al acaparamiento de tierras y a la pésima distribución de la tierra en nuestro país. Esa deforestación que está ligada a ese acaparamiento de tierra lo que nos muestra es cómo se está defraudando hoy en Colombia
si se quiere, la esperanza de ese banco de 3 millones de hectáreas de tierra para repartir entre los campesinos más pobres o aquellos que tienen nula tierra, y que este gobierno ha permitido abiertamente justamente que ese acaparamiento de tierra defraude esa posibilidad de una reforma rural integral. Y por supuesto que deforestación y acaparamiento de tierras no están de ninguna manera desligadas de la violencia que viven todas las regiones de nuestro país, en especial esas donde asesinan 65 líderes ambientales por año según Global Witness. 1 de cada 3 defensores de la tierra asesinados en el planeta son asesinados en este país. Pero no solamente de ellos, sino de más de 300 excombatientes, más de 300 líderes sociales al año, cifras realmente muy preocupantes. Y cómo eso está conectado a las clases políticas regionales de Colombia. Básicamente me he dedicado un poco a esa investigación y esa denuncia. Y por eso, de mis controversias con el señor José Félix Laforí y con otros gremios, he sido defensor de la firma y de la ratificación del Acuerdo de Escazú como ningún otro congresista. Creo que he sido quien ha denunciado el lobby del Consejo Nacional Gremial al presidente del Senado antes de la Comisión Segunda, que fue quien engavetó durante un año entero la ratificación del Acuerdo de Escazú. Así que, digamos, ese ha sido el centro de mi tarea legislativa. Eso no quiere decir que no me haya ocupado de otros temas, y por supuesto aquí estoy dispuesto a conversar de todos los temas. Muchas gracias. Muy amable, representante Juan Carlos. Bien, se nos adelantó bastante de otros temas que íbamos a conversar. Sandra, ¿por qué quiere ir al Congreso? Usted ya dijo algo, pero un poco cómo sería ese contexto de actuación desde su punto de vista de una posible senadora. Pues, a ver, Víctor, yo creo que hay varias cosas, digamos, en las que nosotros hemos pensado muchísimo desde el inicio de este proyecto. La primera de ellas tiene que ver con una apuesta que yo reconozco. Esta es una conversación eterna que tengo con los estrategas del nuevo liberalismo, que yo reconozco que es una conversación difícil en estos tiempos, porque la gente no quiere oír hablar de partidos políticos. Entonces, esta apuesta que hicimos nosotros desde el nuevo liberalismo por construir un partido político, por actuar como partido político, pensando obviamente en hacer un partido político distinto, digamos, es como el comienzo de empezar a hacer las cosas que tenemos en la cabeza para cuando lleguemos al Congreso. La idea aquí es simplemente empezar, digamos, con un actuar desde el punto de vista político que pase por la necesidad de construir comunidad y de construir colectividad. Hemos hecho una campaña que empezó en Río Sucio, Chocó, de donde es originaria Yolanda Perea, que está en el 5º lugar de nuestra lista. Nosotros con mucho afecto la hemos llamado el corazón de nuestra lista, porque lo que quisimos hacer desde ese inicio y en todos los viajes que siguieron y en todas las actividades después es que Juan Manuel, nuestro candidato presidencial, y toda la lista estén juntos durante la campaña, porque queremos que la gente vuelva a pensar en la política como un ejercicio de colectividad. Parte de lo que ha pasado con nuestro sistema político es que tenemos a mucha gente que se hubiera podido lanzar por un partido político lanzándose por firmas porque creen que el tener un partido político detrás los desprestigia, y a mucha gente construyendo discursos muy personalistas y construyendo discursos que no pasan por la necesidad de construir partido político. Yo obviamente soy una absoluta convencida de que el aceite que hace mover la maquinaria, bueno, la máquina, porque lo de la maquinaria está muy desprestigiado por estos días, pero la máquina de la democracia son necesariamente los partidos políticos. Entonces, estamos en medio de un proyecto que empieza desde la campaña y que está marcando, digamos, la forma en la que queremos hacer política desde el Congreso. Hemos dicho que estando en el Congreso queremos una aproximación totalmente distinta a la forma de hacer política, porque por una razón fundamental, y John Sudarsky en Montreal tiene un estudio que a mí me parece absolutamente elocuente de la problemática a la que nos estamos enfrentando cuando ellos les preguntan a la gente en una encuesta un mes después de haber sido elegidos, ¿se acuerdan por quién votaron para el Congreso? La gente un mes después, semanas después,
ya no se acuerda por quién votó al Congreso, lo que quiere decir que el vínculo de representatividad entre los ciudadanos y la gente que está en el Congreso se rompe casi inmediatamente después de que pasan las elecciones. Entonces, a lo que quedamos sujetos es a la buena voluntad de los congresistas, no quedamos sujetos a nada más, si son buenas personas, si quieren cumplir sus promesas, si tienen palabra, pero que casi todo eso lo tienen que hacer por pura voluntad, porque el sistema político no le está asegurando a la gente la capacidad de ejercer algún control sobre aquellos a los que está eligiendo. Y nosotros queremos cambiar fundamentalmente eso. Eso requiere de una reforma política, por supuesto, pero también, digamos, es algo que se puede ir adelantando si uno cambia las formas de comportarse en el Congreso. Hemos propuesto que a los mecanismos que ya existen para que los congresistas se comuniquen con la ciudadanía, le añadamos una cosa nueva que hemos denominado los cabildos legislativos, que son como una forma de legislar en tiempo real y de la mano de la ciudadanía. No son las rendiciones de cuentas, porque las rendiciones de cuentas se volvieron unos ejercicios formales en los que los congresistas le cuentan a un grupo de personas qué es lo que ha hecho, dónde ha viajado, cuáles proyectos de ley ha diseñado, etcétera, etcétera, pero realmente eso no es un ejercicio de escucha de la ciudadanía. Parte de nuestro proyecto, y por eso hemos adelantado la campaña de esta forma, es reconstruir entonces ese vínculo con la ciudadanía. Por dos razones fundamentales. Una, porque si ese vínculo no se reconstruye, no vamos a lograr recuperar el nivel de credibilidad del Congreso. La gente va a seguir pensando, por más de que se hagan cosas buenas en el Congreso, que eso no tiene nada que ver con ellos. Y la segunda razón es porque sentimos que nuestra actividad como congresistas tiene que ser el resultado, claro, de un ejercicio de reflexión interno del partido, pero obviamente tiene que ser el resultado de la conversación que tenemos con la ciudadanía. Nosotros podemos sentarnos a decir que nuestra prioridad es una o es la otra, pero digamos que la gente es la que tiene que dictar esas prioridades y nuestra labor es casi que una labor de intermediarios en términos de ciencia política. Somos agencia, ¿no? Es básicamente eso lo que tenemos pensado. Obviamente hay temas particulares que nos tienen muy preocupados, los temas sociales y económicos como resultado del confinamiento, nos producen preocupación y son temas a los que quisiéramos reaccionar lo más pronto posible. Hay un tema particular relacionado con el confinamiento que a mí esencialmente me produce enorme preocupación y con el que quisiera lidiar, y es el que tiene que ver con la reapertura de la brecha en el mercado laboral entre hombres y mujeres. El confinamiento nos hizo un daño enorme a las mujeres en materia de empleo, a las mujeres y a los jóvenes. Y creo que las políticas de recuperación de la economía y de regreso a la normalidad no están teniendo en cuenta ese efecto desigual que tuvo el confinamiento en materia del empleo de mujeres y hombres. Entonces, parte de lo que ha sucedido es que muchos creemos que ya estamos en la normalidad y que ya estamos al otro lado, cuando hay una parte importantísima del país que está lejísimos de la normalidad, y estamos construyendo políticas públicas, insisto, que no tienen una visión de género particular y no están lidiando con la discriminación que se produjo. La misión de empleo acaba de sacar su informe y yo creo que hay cosas que hay que mirar con muchísimo cuidado. Las mujeres están trabajando en promedio durante horas remuneradas durante el día un poco más de 5 horas, mientras que los hombres están trabajando más de 7 horas. Eso quiere decir que nos vamos a demorar más tiempo, horas remuneradas, obviamente. Eso quiere decir que nos vamos a demorar más tiempo en pensionarnos. Eso quiere decir que estamos teniendo menos acceso y además el gran problema de eso es que, como la misma misión de empleo lo dijo, el nivel de escolaridad de las mujeres es más alto que el de los hombres en Colombia. Entonces eso hasta tiene un efecto en materia de productividad. La mano de obra más calificada que tenemos en este país la estamos excluyendo del mercado laboral. Ahí hay factores estructurales, por supuesto, sociales, económicos y resultado de la coyuntura particular que fue la pandemia, pero también hay unos temas con los que hay que lidiar desde el punto de vista de la implementación de la justicia laboral, porque las mujeres sabemos perfectamente que todavía, a pesar de que es ilegal, se nos pregunta en las entrevistas de trabajo si estamos embarazadas o no, si tenemos hijos o no, cuántos años tienen, y esas decisiones y esa información influye abiertamente en la decisión de contratarnos. Estamos en un escenario casi que en el que el país y la situación en la que estamos nos está poniendo a elegir
si queremos tener familia o si queremos trabajar, pero nos está haciendo prácticamente imposible hacer las dos cosas. Entonces, ese es un punto particular en el que yo creo que el Congreso puede trabajar y tiene que trabajar rápidamente porque es un escenario particular que no podemos seguir posponiendo. Y termino diciendo que esa es una situación que se duplica además en el caso de los jóvenes. Si usted mira el nivel de desempleo de mujeres jóvenes, está cerca del 20%, eso es un nivel de desempleo altísimo. No estamos procurándoles a los jóvenes acceso a una fuerza laboral en situaciones que no sean de precariedad laboral, seguimos ofreciéndoles estas contrataciones por prestación de servicio que son un desastre, no solamente por la precariedad laboral, sino porque no les permite construir carrera a lo largo de sus vidas, les estamos cerrando el acceso a la educación, no estamos invirtiendo en educación pública, de eso seguramente vamos a hablar en un minuto, en la forma de financiación de la educación en las universidades privadas es un desastre absoluto y lo único que está produciendo son unos niveles de endeudamiento que hacen que su ingreso al mercado laboral sea todavía traumático. Mejor dicho, estamos muy lejos de tener política social dirigida a la problemática que los jóvenes pusieron sobre la mesa durante las últimas manifestaciones y las últimas protestas. Entonces, ese también creo que es un tema que definitivamente no podemos posponer. Bueno, muchas gracias. Pues yo estaba mal un poco de llamada lista en el Congreso de la República porque Barberena era antes que Borda. Entonces, iba primero y yo no caí en cuenta, mil disculpas. yo tampoco, ¿no? Bueno, entonces, pero antes de darle la palabra... Pero ya te iba a decir que en el Congreso creo que iba a ser así, porque siempre es Barberena Borda, y como nos hemos encontrado, como Sandra contó en varios eventos, Claro. Debe ser que así también nos van a sentar en el pupitre al lado. Puede ser. Sería una dicha. La misma bancada. Bueno, y quiero antes saludar a Ulber Trujillo, que es candidato a la Cámara por el Pacto Histórico. Entonces, después de Viviana, de su intervención, vamos a presentar a Ulber. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, creo que efectivamente, pues mis antecesores de alguna manera adelantaron buena parte de lo que creo serán las prioridades de la agenda en el Congreso. Yo diría que así como Bertrand Russell iniciaba que tres pasiones muy importantes eran las que movían su vida, yo diría que para mí llegar al Congreso también hay como tres cosas que son importantes. Lo primero, lo que sucede en los territorios y la profunda brecha territorial que seguramente vamos a ver de manera ya más detallada cuando nos metamos, por ejemplo, en el tema de educación, que es algo pues, que se ve muy fuerte, una brecha descomunal, pero que también aplica a muchos otros sectores en términos de oportunidades, es decir, esto es un país biodiverso y lleno de riqueza, pero tapado por el manto de la desigualdad de manera muy fuerte. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema de equidad que tenemos que resolver porque creo que también es lo que genera buena parte, digamos, de los problemas que evidentemente, los problemas sociales que evidentemente tenemos y yo creo que hay que atenderlos de manera muy importante. Creo que hay que hacer una mirada del país desde las regiones y para las regiones y abandonar un poco esa concepción que nosotros hemos tenido de que la inversión social solo la miramos en términos sectoriales. Que ahí hay un tema pues, que es muy importante y que creo que de verdad le urge al país. El segundo, pues yo creo que los temas por los cuales, digamos, Santana Moku significó una transformación en el país siguen siendo válidos. Creo que si la ciudadanía entiende que el 80 y pico % del Congreso no cree en él y además lo cree deshonesto, ya eso es una alarma, pero además considera que el problema más grave del país o puede oscilar entre el primero, el segundo o el tercero es la corrupción. Eso significa, digamos, atacar de manera muy directa las prácticas que tienen que ver con desvío de recursos, utilización del poder, digamos, en manos de algunos, es decir, que el Congreso no le sirve a la gente, sino que los congresistas se sirven del Congreso. Y tercero, pues muy en la línea de lo que ha planteado Sandra, creo que el tema de mujer sigue siendo muy importante. Las brechas son muy grandes cuando va a lo territorial, las brechas son aún mayores en términos salariales, grandísimo, en el desempleo, en la posibilidad incluso de otras cosas como adquirir bienes, vivienda, etcétera, digamos, y en los costos sociales
que tienen que pagar las mujeres por no tener ni las mismas horas de trabajo ni el mismo rol que los hombres, pero además porque somos el 51% de la población y tenemos al menos apenas el 20% pues, de la representación en el Congreso. Entonces creo que también una razón válida es que, pues, que el Congreso tenga rostro de mujer y podamos hacer allí apuestas de lo que nosotros concebimos deben ser los cambios para el país. Dejaría por ahora ahí para que le demos la palabra a quien me acaba de entrar. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Entonces, Ulber, prende el micrófono. Ulber, hola. Mira, hemos comenzado. Estar aquí con ustedes, qué pena conectarme tan tarde, pues estamos en el cierre de campaña de la lista de Cámara aquí en Bogotá. En este momento estamos en el Parque de los Periodistas, pues en pleno evento. Estoy haciendo un cafecito muy cerca para poderme conectar. El tema de señal siempre es complejo a ratos, de energía que se descarga el celular, pero bueno, aquí estamos escuchando muy atentamente las intervenciones y tan importante tema que es el asunto del Congreso, la necesidad de renovar el Congreso y la importancia de contar con un nuevo Congreso comprometido realmente con la gente. Me presento rápidamente, mi nombre es Ulber Triviño, soy administrador público, especialista en análisis de políticas públicas, con un magíster cursado en política pública de la Universidad Nacional. He trabajado por más de 10 años en el sector público-privado, en proyectos de inversión, evaluando, formulando. Y la política, pues es la primera vez que incursiono, que me inscribo como candidato. La lista de Cámara por Bogotá en el pacto histórico, como la lista cerrada, como la lista del Senado, son cerradas en cremallera. Se está impulsando una lista para garantizar que la mitad de los congresistas que queden electos por parte del pacto histórico sean mujeres, apostándole a reivindicar ese derecho, esa garantía de que las mujeres tengan realmente una participación en la toma de decisiones en el legislativo en este caso. Y por eso se constituyó esta forma de lista. Estamos recorriendo el país, estamos, por el caso de Bogotá, recorrimos todas las localidades, escuchamos diferentes sectores poblacionales, escuchamos a la ciudadanía y le estamos apostando a la construcción desde el legislativo y en un gobierno progresista con Gustavo Petro, estamos proponiendo una construcción con la gente y para la gente. En el tema del Congreso estamos proponiendo también construir para la gente, en el sentido de no hacer leyes, que a veces uno escucha a los congresistas que llevan mucho tiempo en el Congreso, que sacan y sacan leyes, pero hay estudios que dicen que Colombia es el país que más sacan leyes, pero que no se cumplen. Entonces, más que sacar leyes, necesitamos dos cosas: hacer leyes con la gente y para la gente, y segundo, hacer leyes que realmente impacten en la ciudadanía, que no sea para tener un récord de yo durante mi legislatura saqué tantos proyectos de ley, pero si no tienen aplicabilidad real, si no tienen impacto real, pues no tiene sentido. Entonces le estamos apostando a esas dinámicas de construir realmente algo efectivo y construir con la gente. La importancia de tener un Congreso renovado es quitar esas costumbres, esas malas prácticas que se han venido dando en los partidos tradicionales, los cuales han permitido que el país esté realmente atrapado por las mafias, por la corrupción, que se pierdan más de 50 billones de pesos al año, que las reformas tributarias que se hacen son para beneficiar a unos pocos que realmente no son la mayoría, mientras que los 21 millones de pobres que existen en Colombia y 7 millones en estado de pobreza absoluta no tienen ningún beneficio. Es hablar de una apuesta que tenemos desde el legislativo de cambiar esas normas que permiten que sean los banqueros los que se benefician con las reformas, esos 12 billones que se le entregaron a los banqueros, pero por el otro lado se permitió que se quebraran 500.000 empresas, lo cual generó un desempleo, temas que realmente queremos cambiar. Y hablar de un legislativo que permita coaccionar con un gobierno progresista para articular y sacar adelante al país, no para entrar a chocar, no para entrar a dividir, sino para construir. Otros son los que nos están dividiendo, otros son los que nos están señalando. Nosotros queremos es un pacto con Colombia, con la gente y para la gente.
No sé si hay alguna pregunta o algo, porque creo que como en 10 minuticos nos toca subirnos a la tarima, entonces pues yo creo que no puedo intervenir por mucho tiempo. Bueno, gracias. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, profe. Yo creo que, como dice usted, me adelanté demasiado en mi introducción. Y algunas de las cosas por las que quiero regresar al Congreso de la República es porque yo tengo una causa. Yo me metí en política para sacar adelante causas. Y si bien he logrado ya avances muy significativos en las materias a las que me he dedicado, como la defensa del medio ambiente o la defensa de los animales, por ejemplo, por supuesto que resta mucho por hacer. Quedan muchas batallas que dar, quedan muchos temas por tocar. Yo concuerdo plenamente tanto con Viviana Barberena como con Sandra Borda en que el tema de la igualdad y de la equidad de género es fundamental en Colombia y que hay que dar unas batallas mucho más profundas. Yo, por ejemplo, soy el primer hombre en la historia de Colombia de hacer parte integral, de manera oficial, de la Comisión Legal de la Mujer. Nunca antes había habido un hombre que hiciera parte de la comisión. Yo creo que nosotros tenemos que promover unas nuevas masculinidades que le permitan a esta nación cuestionar, problematizar, erradicar, en definitiva, este machismo estructural que le ha impedido a las mujeres en Colombia tener no solamente la misma participación en política y derecho a la misma representación, una representación paritaria en política que nosotros le hemos propuesto a través de una reforma política que tenga que ver con la lista paritaria, cerrada paritaria, cremallera, que yo creo que, como Sandra Borda, es sin duda el mejor sistema, no solamente para fortalecer los partidos políticos, sino para garantizar la paridad en la representación de las mujeres. Sino que además de eso nos hemos metido en todos los temas que tienen que ver con la desigualdad de las mujeres rurales, la disparidad, por ejemplo, en los salarios más bajos de nuestra sociedad entre hombres y mujeres, que es donde está la mayor de las disparidades, casi que un 36% de diferencia entre los salarios de hombres y mujeres en los salarios más bajos. Esa brecha se cierra a medida que los salarios van siendo más altos, si bien todavía hasta en los salarios más altos sigue habiendo una brecha inaceptable. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, que es absolutamente fundamental. Pero si yo tuviera que decir a qué quiero volver al Congreso de la República, me falta todavía, si se quiere, por terminar de sacar adelante la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, que ha sido una lucha durísima en el Congreso de la República contra uno de los lobbies más poderosos del mundo. La industria plástica es sin duda una de las industrias más ricas del mundo. Solamente entre el año 2011 y el año 2015 triplicaron sus ganancias, pasando de $300 billones a $1 trillón. Y en este mundo todavía no se ha reciclado ni siquiera el 9% de los plásticos que hemos puesto en el mercado. Según la Fundación Ellen MacArthur, para el año 2040 habremos duplicado nuestra producción plástica. Para el año 2050, si seguimos al ritmo en el que estamos hoy actualmente, habría más plásticos que peces en el mar, según un medio ambiente. Es una catástrofe sin límites lo que estamos haciéndole al mar, porque allá es a donde van a parar en definitiva los desechos plásticos. Por supuesto que tenemos que seguir en la defensa de nuestros ecosistemas estratégicos para la vida, como son los humedales, como es el sistema de parques nacionales naturales. Ver que está al borde de la desaparición el Parque Tinigua, que entre Picachos, Macarena, Tinigua y el norte del Parque Chiribiquete, en los últimos 5 años hemos deforestado 500,000 de hectáreas, de las cuales no se ha recuperado 1 centímetro. Ver cómo los 12 municipios más deforestados del país están absolutamente relacionados con el crecimiento de el hato ganadero en Colombia. Los 12 municipios más deforestados según el IDEAM son exactamente los mismos 12 municipios donde creció el censo ganadero en Colombia. Yo creo que ahí hay que poner un acento clarísimo en esa situación, y nosotros hemos propuesto un proyecto que tendrá que discutirse en el siguiente Congreso para mejorar la trazabilidad de la carne en Colombia.
¿Cómo puede ser que haya empresas europeas que compren la producción de carne y de leche de vacas, más de 40.000 vacas que habitan en el Parque Picachos? Es vergonzoso. Lo que ha pasado en parques nacionales naturales es una de las cosas más vergonzosas que pueden suceder. Nosotros tenemos que poner el acento en nuestras áreas protegidas de la manera más urgente posible. ¿Cómo pueden ser concesiones, por ejemplo, como la del Parque Tayrona, que le permite a una empresa privada ganarse 180.000 millones de pesos solamente en la taquilla del parque, cuando están desfinanciados, cuando el Parques Nacionales Naturales hoy tiene a sus guardaparques literalmente durmiendo en colchones de hace 30 años, con moho? No hay sino que ir aquí a ver cómo habitan en el Parque Chingaza, por ejemplo, y que de esos 180.000 millones de pesos de la taquilla por una concesión mal dada de parques nacionales naturales, al Estado no le queden sino 12.000 millones de pesos. A uno le tiene que dar eso vergüenza. Yo creo que es hora de hacerle cumplir al gobierno nacional la meta trazada por Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático en términos de los porcentajes de los presupuestos generales de la nación que se necesitan para hacerle frente a esta crisis. Ellos dicen que como mínimo debería ser un 3% del presupuesto nacional, y hoy estamos en el 0.26%. Ir a luchar por la plata del medio ambiente es absolutamente fundamental, como lo hicimos con estos nuevos 7 puntos de la ley de regalías, pasar del 5 al 15 el impuesto al carbono para las corporaciones autónomas regionales de la región amazónica, o el 30% del mayor recaudo de la industria minera. Son cosas fundamentales en las que tenemos que seguir trabajando. Yo estoy absolutamente convencido que ese es el tema central en Colombia, porque además sus aristas nos llevan justamente a los problemas más graves de la guerra en nuestro país y al control territorial que ha ejercido, si se quiere, estas fuerzas macabras que apoyan a la extrema derecha en Colombia. Yo les quiero recordar, por ejemplo, ¿cuáles son los municipios más deforestados del país? Le voy a decir 3. Mapiripán, 10.000 hectáreas en tan solo un año. Cartagena del Chairá, en los últimos 3 años, 102.000 hectáreas. En San Vicente del Caguán, 69.000 hectáreas. Y usted verá cómo la inversión del Estado, empezando por el propio OCAT Paz, está destinado a la construcción de vías terciarias justamente en todos esos municipios para terminar de legalizar el despojo, la deforestación, y por supuesto con plata del Estado terminar legalizando la sacada de todas esas vacas de esos territorios del país donde deberíamos estar conservando. Por eso yo he dicho que esta problemática es absolutamente imposible de parar con el Centro Democrático mientras tengan representación directa de sus gremios, FEDEGAN, FEDEPALMA y demás, recordando pues que el presidente de FEDEGAN tiene representación directa en el Senado, que el que fue 30 años presidente de FEDEPALMA también, con María del Rosario Guerra, que el señor vicepresidente de FEDEGAN tiene a su hijo representante de la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático en el Congreso. Entonces, yo creo que el Congreso que Colombia se merece es un Congreso que vaya a dar la pelea por los derechos colectivos, no por los intereses individuales de la clase política, que está absolutamente ligada a este fenómeno que estoy contando aquí, porque no es solamente en esa región del país, lo es también en el Cesar, lo es también en el Catatumbo, sobre todo lo es también en el Cauca, que es justamente donde están los muertos en Colombia hoy, no solamente de líderes ambientales, sino de líderes sociales. Entonces, yo creo que ese es un tema que es fundamental. Creo que este Congreso tiene que ser un Congreso que esté muy vigilante al control político a los próximos gobiernos. Creo que las mayorías aplastantes que hemos tenido en los últimos gobiernos en el Congreso de la República han impedido el correcto funcionamiento del control político. Yo creo que eso es algo que hay que reconquistar en el Congreso de la República. Gracias. Profesor Víctor. Profe Víctor. Ah, sí, ya, es que tenía el micrófono apagado y tiene la cámara apagada también, profe. Y estaba haciendo elogios de Juan Carlos, pero no me oyó. Entonces vuélvalos a hacer, profe. Sí, le toca repetir, profe. No, que muy claro y muy contundente y excelente, ¿no? Que haya una persona así con esa claridad, por lo menos en el tema
ecológico, llamémoslo, ¿no? Entonces, pues, porque pues, yo recuerdo en alguna época que el tema ecológico era como de unos, se lo consideraban un poco loquitos, ¿no? Eran como raros, pero hoy se volvió... Todavía, profe, yo llego al Congreso y dicen, ahí va el hippie de Lozada. Sí, entonces ese es un tema fundamental, o es que yo creo que es un tema absolutamente importante, ¿no? Pero obviamente que también lo que han señalado Viviana y Sandra y Ulber. Entonces, Viviana, quisiéramos en este momento mirar ya el Congreso como institución, ¿sí? Y la pregunta central de esta tertulia era que, ¿qué Congreso es el que debe realmente constituirse o conformarse para la actual coyuntura colombiana? No sé si esta es una tarea de geometría muy difícil, pero bueno, de geometría institucional muy difícil, pero yo creo que vale la pena decir algo. Pues yo sí creo que el Congreso mismo y su funcionamiento pues está en mora de cambiar, creo yo, ¿no? Yo creo que lo que el país percibe como que no funciona en el Congreso efectivamente no funciona. Yo no creo que sea, y no es un problema, digamos, de maquillaje, yo sí creo que ahí hay unos temas profundos que hay que revisar acerca de la manera incluso como se le da prioridad a las leyes, la manera como los congresistas votan o no votan, la manera como se negocia y se tranza de parte del Ejecutivo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que fue muy diciente Iván Duque inició su campaña diciendo cero mermelada, gracias a lo cual tuvimos algunas ventajas como que no pasaron las objeciones a la JEP. Pero digamos, apenas se destapó el frasco de la mermelada, pues todo empezó a cambiar y, digamos, repentinamente hubo una gran voluntad política para procesos y proyectos de ley que antes no la tenían. Entonces yo sí creo que esa relación perversa entre el Ejecutivo y el Legislativo es algo de lo que digamos, nos tenemos que ocupar además en general los colombianos, porque incluso a la gente la engañan mucho con eso de dedicarle horas y horas a decir que es que hay que bajarle el sueldo a los congresistas, como si realmente el problema de fondo estuviera allí. Y sucede que cuando uno oye que a Ida Merlano, un solo señor que se llama Julio Gerley, le dio 12.000 millones de pesos, pues claramente entiende que lo del Congreso, si acaso, es para darle Coca-Cola a los escoltas que ella tiene. Pero la gente que trabaja, digamos, honradamente, pues vive de su sueldito. Claramente los que no viven de ese sueldo, sino que van al Congreso con otros intereses, trabajan hasta gratis. Ahí no tienen ellos su problema, sino en la manera como se establecen esas relaciones de extorsión y de poder en el Congreso. Y yo creo que eso sí hay que cambiarlo de manera tajante. Mientras eso siga así, digamos, vamos a tener una democracia imperfecta. Ahora, tenemos que hacer lo posible por elegir un Congreso mucho mejor, más equilibrado, más orientado a que las decisiones que se tomen piensen más en el bien común y no pues en los intereses particulares. Por eso ojalá llegue la bancada más grande, robusta, independiente, a la que se pueda aspirar para que pues se pueda legislar y sobre todo se pueda hacer control político de una manera completamente distinta y cercana realmente a los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo va a quedar conformado el Congreso? Pues eso es difícil saberlo. Ahí sí creo que hay que apelar a que, y que sea cierto que se va a incrementar la votación, y eso uno supone que si se va a incrementar la votación, pues va a ser más buscando los cambios y que sea gente más independiente, pero pues dependeremos de eso, porque mientras las relaciones de poder estén como están, pues es difícil que se pueda hacer otro tipo de cambios a nivel de la institucionalidad. Sí. Yo quisiera poner un elemento que no necesariamente tiene que ser respondido por ustedes, pero hay una ley en desarrollo de los acuerdos de paz, la que se llama Estatuto de la Oposición, que obliga al mes de posesionado al presidente de la República a declararse los partidos políticos
en tres situaciones: en gobierno, o sea, gobiernistas, en independencia o en oposición. A mí me parece que cuando el Congreso toma esa decisión, o los partidos, porque básicamente el escenario de actuación de los partidos es el Congreso. Entonces, cuando se declaran gobiernistas, pues ahí quedan totalmente atado el Congreso y pierde todo perfil, de manera que no sé hasta qué punto esa ley, como lo ven ustedes, que tenía una buena intención porque garantizaba el llamado estatuto de la oposición, pero me parece que también ha tenido un efecto perverso, porque eso significa casi que institucionalizar que el Congreso esté a la cola del Ejecutivo, sobre todo porque pues obviamente buscarán que esa mayoría gobernista lo sea en su totalidad y actúe de acuerdo a eso. Entonces yo quisiera plantearles este temita un poco dentro de esa visión que se debe tener del Congreso como institución y como ámbito de actuación. Profesora. Creo que Ulver levanta la mano y como está a punto de subir a tarima, como dice él, porque si te parece, Víctor, yo me espero y hablo después de él. Perfecto, sí. Ulver, prende el micrófono. Gracias, sí, qué pena, estamos ya a punto de llegar por allá a la tarima. Bueno, dos cosas importantes entre las propuestas fundamentales que proponemos desde un posible o un futuro gobierno progresista como Gustavo Petro y un legislativo que debe apoyar unas reformas estructurales, es la reforma agraria rural integral, y es estructurar una seguridad y soberanía alimentaria que permita una generación de empleo a nivel nacional para mitigar el problema de hambre que hay en Colombia. Los alimentos hoy están súper caros por cuenta de las 15 millones de toneladas que son importadas. Alimentos que si se produjeran aquí en Colombia generarían empleo y riqueza en las regiones, articulando esto a una cadena de transformación que permitirá desconcentrar las ciudades por cuanto que se genera empleo profesional en las regiones. Esto permite generar riqueza y circulación de dinero, algo así como una economía circular que garantice que las regiones pues salgan de la pobreza que nos está dejando este gobierno que termina y que ha sido causa precisamente en una de las introducciones que hace el profe de esa estructura, si se quiere decir como mafiosa, como quien negocia los proyectos de ley de acuerdo al beneficio que le otorga a un sector o al otro. Entonces necesitamos realmente un Congreso que legisle para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? El tema de ahora que estamos en campaña, uno ve estructuras que bien lo decían ahora, Aida Merlano habla de que le dieron 18.000 millones de pesos, o sea, no es cualquier plata, son 18.000 millones de pesos, los cuales se asume que para que una campaña o un congresista recupere esa plata, si ustedes suman lo que gana un congresista al año por los 4 años que están, no da para que recuperen todo ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre acá? Pues que obviamente van a estar incididos, van a estar compelidos al tema de la corrupción, de legislar para beneficiar a unos pocos, mientras que el pueblo que los eligió, que de alguna manera guarda la esperanza de que el país cambie, no está viendo resultados. Y es por ello que hoy en día el 55% de los colombianos no votan en las elecciones. Más en estas de Congreso, en las elecciones al Congreso, la gente se abstiene mucho de votar porque siente que los congresistas son muy lejanos. Para no ir muy lejos, estamos recorriendo Colombia, estamos recorriendo los municipios, estamos recorriendo Bogotá, y cuando uno le habla de cuáles son las funciones de un representante a la Cámara y que hace un congresista, la ciudadanía, la persona de a pie, lo del común y corriente, tienen claro que los congresistas no legislan para ellos, y tienen claro que muchas veces ellos van a dormir, van a cobrar el sueldo. Entonces hay que hacer reformas estructurales, pero también que el Congreso se acerque mucho a la ciudadanía. No basta con estar legislando allá en el Congreso y esperar que los debates salgan por el canal institucional, porque la ciudadanía no ve esos programas, para no ir muy lejos. Si ustedes ven el rating del noticiero el jueves, cuando sale el noticiero del Senado, es más bajo, la gente un poco se interesa por los temas del país, porque no se le ha dado esa cercanía. Eso es fundamental, volver a esa cercanía. Retomando un poco la propuesta, como para dejarla ahí planteada, de reformar el tema agrario,
es acerca de esa estructura que necesita Colombia y que inclusive es uno de los compromisos que tenía el gobierno de Iván Duque, que creo que no va a sacar o ya no alcanza a sacar, era el tema de hacer una reforma agraria. Contemplaba inclusive los mismos acuerdos de paz como compromiso para reivindicar esa agricultura, esa forma de producción que se perdió hace mucho tiempo. Entonces, mientras se están importando alimentos, Colombia está dejando de producir. Y a medida que deja de producir, se genera inseguridad alimentaria. ¿Y esta inseguridad alimentaria qué causa? Pues cifras como, por ejemplo, los 560.000 personas que hoy en día sufren de desnutrición crónica y con ello todas las enfermedades asociadas a la desnutrición. Por ejemplo, hoy en la nutrición hablaban que en Colombia aproximadamente el 24% de la población sufre de enfermedades asociadas a la obesidad y asociadas a la diabetes. Entonces, esto se asocia inclusive a un problema de salud pública que no se le ha prestado ninguna atención. Pero además de eso, la falta de manejar un sistema adecuado de seguridad alimentaria y que maneje como tal el transporte, la producción y los precios, hace que se generen cifras como, por ejemplo, que se desperdician, se botan a la basura al año en Colombia 9 millones de toneladas de comida. Que si se hiciera un comparativo de cuánto alimento consume o necesita un ser humano, al año son 414 kilos de comida. O sea que con los 9 millones de toneladas de comida que se desperdician al año, divinamente podríamos estar alimentando 22 millones de bocas en Colombia. Pero no, hoy las cifras son totalmente desastrosas. El mismo DANE habla que 2.4 millones de personas se acuestan sin haber comido las 3 veces al día. En Bogotá hay unas cifras también bastante preocupantes que hablan del tema de la inseguridad alimentaria, que 1 de cada 2 personas no tiene seguridad alimentaria, tiene dificultades para consumir sus alimentos. ¿Y esto qué pasa? Estas cifras no son solamente por decir, no, es que tenemos que generar comida y ya. El hambre y la pobreza genera unos problemas asociados, que es el tema de inseguridad. No es inseguridad alimentaria, sino inseguridad real, es decir, todos los índices de criminalidad, todos los índices de crímenes, de delitos de gran impacto, que son delitos menores, que son que se dan en la calle, buena parte de estos son asociados al hambre que sufren los colombianos y que tienen que buscar la forma de sobrevivir. Entonces, mientras la policía se desgasta, mientras la policía busca perseguir al que se roba un celular, al que hace un cosquilleo, los grandes delitos, las grandes mafias, las grandes estructuras no tienen forma de perseguir porque los policías están ocupados en perseguir al que se fumó un porro de marihuana, el que se robó un celular, llevarlo ante un juez, pero realmente pues los jueces muchas veces no pueden hacer el proceso y vuelven y quedan libres. Entonces, hablar de seguridad y soberanía alimentaria es también hablar de esa posibilidad de disminuir esos índices de criminalidad a partir de generar riqueza y generar, o más bien de disminuir el hambre que pasa en Colombia. La parte que coloca el profe de asociar el tema con el estatuto de oposición, efectivamente, como lo plantea, es algo que, si se quiere, es de alguna manera como no tan, como dijéramos ahí, no tan coherente, porque cuando se habla de que los partidos entran a ser parte del gobierno, ¿qué es lo que pasa? La representatividad que tiene cada congresista que es electo, sea por Cámara o sea por Senado, tiene que ver con la responsabilidad que tiene ante sus electores para responder, para legislar para ellos, para el conjunto de todos ellos. Pero cuando son incluidos, como lo decía hace un rato, creo que era el compañero Lozada, del tema de la mermelada, que entonces ya se les da los cupos indicativos y entonces se les da el ministerio, entonces ya no tienen ningún compromiso con sus electores y con el pueblo, sino con el gobierno de turno. Entonces la legislación que hace nuestra a la necesidad del pueblo, a la necesidad de atacar realmente problemas estructurales, como por ejemplo el sistema de salud, que está realmente complicado, el tema del sistema pensional, que está complicado, sino que simplemente obedece a estructuras asociadas, o más bien a congresistas asociados al gobierno, y el gobierno, como ha sucedido en este que está terminando afortunadamente por fin, está alineado a las élites económicas. Entonces los banqueros son los mayormente beneficiados con las reformas tributarias,
las EPS, que están en manos de unos pocos, que inclusive son familiares de senadores, son los mayores beneficiarios cuando se estructura y se fortalece la ley 100, pero los que deberían ser beneficiados, por ejemplo, en el tema de salud, son las personas que requieren un buen sistema de salud, pero no se hace porque los gobiernos de los últimos 20 años están alineados con un tema de mermelada, de asociarse con esa perversa figura para que lo que legislan pues sean para los amigos del gobierno del turno. Entonces necesitamos un Congreso realmente que sea independiente, realmente que no se alinee tanto con el tema del cupo indicativo, con el tema de decir, no, es que yo soy la bancada de gobierno, entonces hago lo que me dice el presidente, sino que haga debates de control político serios, que no sea solamente por acorralar a los ministros, acorralar a un director de una unidad para que le dé puesto, sino que realmente sean debates serios, que realmente sean debates que den cuenta de esos indicadores de impacto, que las entidades públicas, que los ministerios no solamente ejecuten el presupuesto cada año por ejecutarlo, sino que se analice cuál es el impacto que tiene ese presupuesto realmente en la sociedad. Por ejemplo, para hablarles de cualquier entidad que conozco, el Ministerio de Agricultura. Si ustedes van y ven el Ministerio de Agricultura, por un lado tiene un presupuesto muy bajo, y los indicadores de impacto real en las regiones donde debería fortalecerse el tema de producción agraria no se da. Simplemente se ejecuta el presupuesto, pero la forma de evaluarlo no es la apropiada. Entonces necesitamos más compromiso en ese y en todos los sectores para hacer debates de control político serios y para que las leyes, las reformas que se propongan sea de cara a la ciudadanía, para que el total de la población esté bien, para que el total de la población tenga mejores condiciones de vida y no que sea por parte de unos pocos. Esa es como una parte de la intervención. Les agradezco mucho. Yo creo que me tengo que desconectar porque ya me están llamando. Les agradezco por el espacio. Un saludo a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, ahora sí, Sandra, ya vamos como concluyendo. Sí. No, rápidamente, Víctor, a mí esa discusión sobre el estatuto de oposición me parece una discusión bien interesante, porque fíjese, parte de lo que sucedía en Colombia es que no teníamos un régimen un tanto ambiguo, y eso permitía que las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se dieran en términos, desde mi punto de vista, demasiado flexibles, y además no necesariamente pasadas por el filtro de los partidos políticos. Yo creo que lo que hace el estatuto de oposición, que podemos estar de acuerdo en que tiene algunos problemas, pero lo que hace el estatuto de oposición es organizar esa conversación, y además presionar a los partidos políticos para que definan una posición frente al gobierno, cosa que obliga a los congresistas a actuar colectivamente, y elimina un poco la posibilidad y los chances pues de esta cosa un poco individualista en la que cada quien se va acomodando de acuerdo con las prebendas a punta de cupos indicativos que va dando el Ejecutivo. Entonces, yo creo que se avanzó con eso, ¿sabe? Yo creo que parte de toda esta reforma política que solicitó el acuerdo de paz para organizar y para ampliar el sistema político a formas de participación un poco más estructuradas y organizadas se logró con el estatuto de oposición. Por supuesto estamos, digamos, en un espacio en el que se puede mejorar todavía muchísimo eso, pero piense que es que en este país, a diferencia de lo que sucede en otros países latinoamericanos, esas relaciones casi siempre históricamente, si la miras, casi que una relación de alineamiento entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Muy difícilmente se encuentra usted un esquema de gobierno y oposición como el que se encuentra, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya es el otro extremo en donde básicamente el bloqueo constante no permite ninguna forma de gobernabilidad. Pero yo sí creo que con ese estatuto se avanzó sustancialmente, y quería terminar simplemente refiriéndome a una cosa que decía Viviana, Víctor, que tiene que ver con toda esta discusión sobre los privilegios en el Congreso. Yo muy al comienzo de la campaña pensé eso con un poco de cuidado, porque a mí me parece que esa es una discusión, esto es una discusión que hay que tener con mucho cuidado, pero
pero que la gente tiene muy poca paciencia para dar por razones absolutamente legítimas. A mí ese régimen de castigos constantes al Congreso como propuesta política me parece un poco populista a veces y no me hace sentir muy cómoda por varias razones, y la primera de ellas es porque yo creo que eso es de muchas formas es como un ejercicio de revancha en contra de un Congreso que no le ha respondido a la gente, que castiga al Congreso, pero que no mejora el problema de la representatividad, que es justamente lo que hay que hacer. Entonces, yo a ese tema prefiero aproximarme de la siguiente forma, y es pensando, bueno, ok, hay unos regímenes de privilegio que rodean a los congresistas de los que nos podemos deshacer por una razón fundamental, y es que a pesar de que eso es simbólico, digamos, sí le permite a la gente sentirse mucho más cercana a sus representantes. Entonces, por ejemplo, en la bancada del nuevo liberalismo hemos dicho, mire, vamos a renunciar a los carros oficiales, blindados y a todos estos esquemas de seguridad que, además de costosos, le producen una sensación de lejanía y de desconexión a la gente que es muy peligrosa. Obviamente, si hay estudios de seguridad que hacen que algunas de las personas en las regiones, estoy pensando por ejemplo en Yolanda Perea, que son activistas de derechos humanos y que están en constante riesgo, bueno, ese tipo de personas obviamente sí hay que darles esquemas de seguridad, pero por ejemplo una persona como yo no necesita un esquema de seguridad estando viviendo en Bogotá y además no teniendo ningún riesgo en materia como digo, de seguridad. Entonces, claro, vamos a hacer eso. Si hay proyectos para reducir el salario, yo creo que los salarios se pueden reducir y ponerse más acorde, digamos, con el salario promedio en este país, que es una cosa, digamos, es lo mínimo. Un congresista, claro, trabaja, pero aquí también hay gente que trabaja mucho y que no gana tanto. Entonces, es cuestión de ajustar las expectativas. ¿En dónde me separo yo en esa discusión? En propuestas como, por ejemplo, reducir el número de congresistas. Ahí, digamos, empiezo a tener diferencias con la discusión, porque creo que en aras de lograr ese castigo en contra del Congreso, podemos estar corriendo el riesgo de sacrificar representatividad. Este Congreso nuestro, si usted lo compara con los congresos de América Latina y con la composición en términos de número de los congresos en razón de la cantidad de población que hay, no es un Congreso excesivamente grande. Quitar congresistas es reducir automáticamente representatividad. Lo que uno debería estar haciendo es buscar formas en las que haya conexiones más directas entre los ciudadanos y los congresistas, de pronto cambiando el régimen de elección en alguna forma, pero no reduciendo la posibilidad de que haya más representación. Entonces, esa, por ejemplo, es una propuesta que yo no suscribiría. Otra propuesta que también me parece que le juega mucho a ese populismo de castigar al Congreso, pero que no mejora los vínculos de representatividad, es esta idea que tienen algunos de que después de haber sido elegido 2 periodos, los congresistas no se pueden reelegir. La gente que estudia el Congreso desde la academia ha probado que la curva de aprendizaje de los congresistas es muy lenta. Es mucho más lenta que la curva de aprendizaje en el Poder Judicial y mucho más lenta efectivamente que la curva de aprendizaje en el Poder Ejecutivo. Entonces, en aras de castigar a los congresistas y decirles, bueno, como ustedes no trabajan en favor de la ciudadanía, entonces los vamos a sacar a los 2 periodos para que ya no tengan chance de reelegirse, lo que podemos estar produciendo es un ejercicio de iniciar, terminar, que no le da continuidad a la labor legislativa del Congreso. Ese es un esquema y un régimen de cosas que no funciona y que realmente se usa en muy pocos países, en ninguno que yo conozca. Si usted se fija de nuevo otra vez con el ejemplo de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, hay congresistas que han construido su carrera política a lo largo de su vida en el Congreso, y en la medida en que puedan renovar sus votos de representatividad, yo creo que el hecho de que hayan aprendido y hayan hecho carrera en el Congreso, todo lo contrario, redunda en beneficio de los grupos de ciudadanos a los cuales representan. Entonces, esto simplemente para poner un poco esa discusión como en contexto, porque me parece que en aras de mostrarse a veces duros, ¿no?, con el Congreso y demás, y en aras de subirse a esta ola de la antipolítica y demás, yo siento que hay mucha gente como haciendo unas apuestas que pueden ser problemáticas y que a la larga se van a traducir o en incumplimiento, y eso genera un efecto pues como de
desilusión y de desencanto adicional al que ya tenemos. Y yo creo que no necesitamos más de eso. Bueno, gracias. Juan Carlos. Sí, primero decir que yo suscribo muchas de las tesis de la doctora Sandra Borda y de hecho así he votado en el Congreso de la República. A mí siempre me pareció de un extremo populismo querer meter en la consulta anticorrupción un límite al periodo de elecciones de un congresista. Yo creo que eso es absurdo, populista, ridículo. Posiblemente uno de los mejores congresistas que yo conocí en el Congreso de la República lleva 5 periodos y se llama Germán Navas Talero. Uno puede o no estar de acuerdo con algunas de las posiciones de Germán. Yo casi que las suscribo todas, pero hasta para aquellos que no concuerdan con las posiciones de Germán, nadie puede negar que son los mejores congresistas que ha tenido la historia del Congreso. Y yo siento digamos, yo que he estado en ejercicio, digamos, un periodo y medio, si se quiere, yo concuerdo plenamente con Sandra. La curva de aprendizaje en el Congreso toma un tiempo poder llegar a entender los mecanismos y de alguna manera entender los juegos de las negociaciones, las posibilidades que hay al interior del Congreso, que es, digamos, una selva que hay que aprender a explorar. Es absolutamente necesario el tiempo. Entonces, yo no concuerdo, digamos, con esas posturas populistas, al igual que la doctora Sandra Borda, y así voté. Fue muy impopular cuando yo voté en contra de esa medida en la reforma política. Se me vino encima todo el Partido Verde, todos los que estuvieron a favor de la consulta anticorrupción, diciendo que no puede ser que se haga carrera política en el Congreso y demás. Yo creo que es todo lo contrario, pero bueno, creo que los argumentos de Sandra fueron suficientemente contundentes en esa materia. Yo creo que hay una cosa fundamental que hay que hacer cuanto antes, y es acabar con la circunscripción nacional de Senado. La circunscripción nacional de Senado le ha traído los peores vejámenes a la democracia de este país. Yo presenté un proyecto de acto legislativo en el año 2015 que tuvo primero y segundo debate en la Cámara de Representantes y que fue hundido por el patriarca del Partido Liberal de aquella época, que era el doctor Horacio Serpa, porque él veía eso como una afrenta a su legado de la Constitución de 1991. Pero la realidad es que la circunscripción nacional de Senado ha dejado sin representación actualmente a 9 departamentos del país, y adivine cuáles son esos 9 departamentos. Evidentemente los más pobres de Colombia, empezando por San Andrés y el Chocó, y luego Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaipés, Guainía, Bichada, Guaviare y demás. Es lamentable que esos territorios no tengan representación en el Senado. Una absoluta sobrerepresentación de la costa atlántica, que se ha visto traducida, si se quiere, en un poder político avasallador de esa región del país, con otras regiones en términos del propio presupuesto general de la nación, de la posibilidad de hacer lobby en inversiones, por ejemplo, en su región. Solamente el tema de Electricaribe, si eso hubiera sucedido en otra región del país, yo le puedo asegurar que el poder político de la representación de esos territorios jamás hubiera logrado que los colombianos termináramos pagando todos en conjunto semejante debacle. Eso se lo garantizo. Y una subrepresentación absoluta de Bogotá en el Senado de la República. Esa es la razón por la que yo terminé unido con los congresistas de los, digamos, antiguos territorios nacionales para presentar esta reforma, que siendo nosotros 33 circunscripciones en el país, si cada una de ellas tuviera 3 senadores, eso sumaría 99 más las circunscripciones especiales. Básicamente no tendríamos que aumentar el número de congresistas para entregarle a esos territorios representaciones equitativas a los demás territorios del país, al Senado de la República. Y por supuesto que esa sería una representación que de alguna manera no se correspondería con el número poblacional de esos territorios, pero para eso está la Cámara de Representantes, en definitiva, que sí tiene una composición equitativa en el número de personas representadas. Yo creo que gran parte de la crisis de representatividad del Congreso de la República está dada porque allá eligen una gente que no tiene ninguna corresponsabilidad con su electorado. Díganme usted, un senador de la costa que saca 1000 votos en el Putumayo, pues nunca va a volver allá, ni tiene ni idea qué es lo que necesitan en el Valle de Sibundoy, no tiene la menor idea de lo que pasa en la carretera Mocoa-Pasto, que es una de las carreteras más peligrosas del mundo, y nadie ha sido capaz de arreglar ese problema del trampolín de la muerte, como le dicen, y demás. Entonces, básicamente, yo creo que esa es una de las reformas más importantes.
además por un segundo elemento, Sandra, y es el motor número 1 de la corrupción en Colombia. La conjunción de la lista abierta y de la circunscripción nacional de Senado es el motor principal de la corrupción política en Colombia, y como dicen los más jóvenes que yo, los atiendo de a uno en esa materia. La señora Claudia López no dijo una palabra de esto en la consulta anticorrupción, porque era mucho más popular decir que es corrupción el salario de los congresistas o que tengan la posibilidad de reelegirse más de 3 veces, cosa que era vergonzosa, que eso no tenía presentación, que eso estuviera en una reforma anticorrupción. Eso hace parte de una reforma política y hace parte de una reforma, digamos, de equidad, si uno quiere. Yo la presenté en el año 2014 con Angélica Lozano, la reducción del salario de los congresistas. Desde hace mucho rato que estamos en esa pelea. El problema central es que las maquinarias, ¿cierto?, se cooptan por esos gamonales que van al Senado y que salen de su región con 35,000 votos, pero necesitan conseguir 40,000 por fuera. ¿Cómo se hace eso? A partir de cupos indicativos que terminan financiando las campañas regionales. Esa es la realidad, la verdad pura. O sea, yo estoy hablando de lo que he visto en estos años, es la práctica de la política. La circunscripción nacional de Senado no solamente ha roto la representatividad en el Senado de la República, sino que además de eso es el motor principal de la corrupción. Yo les digo, si en algo hay que reformar el Congreso de la República es en eso. Obviamente el Senado no lo va a permitir, porque el Senado tiene muchísimo más poder, no solamente por los números comparativos con la Cámara de lo que terminaría valiendo un voto de un senador, que sería 1.3 votos de un representante a la Cámara para aprobar proyectos, sino porque en definitiva parecieran tener una especie de aura de mayor liderazgo en términos de la importancia que tienen política. Por otra parte, me parece que es esencial entender que el bicameralismo es una cosa que es fundamental. Todos esos que pretenden en Colombia cerrar una de las 2 cámaras y crear un Congreso bicameral no han entendido, por ejemplo, que el absurdo de Vivian Morales, cuando hacía parte de mi partido, afortunadamente reflexionó y se fue al partido que le corresponde, que es el Centro Democrático, de sacar adelante un referendo discriminatorio abiertamente inconstitucional en este país. Se tumbó gracias a la bicameralidad. Si el Senado de la República, si solo hubiera existido una Cámara, Vivian Morales había ganado semejante locura. Lo logró sacar del Senado de la República. Fue la Cámara de Representantes en su comisión primera la que hundió ese proyecto. Entonces yo creo que el bicameralismo hace una especie de check and balance entre las 2 cámaras que permite filtrar muchísimos errores que se pueden cometer en un parlamento unicameral, que además, unido a un sistema excesivamente presidencialista como este, se puede prestar para gigantescos abusos. Entonces, para responderle y para cerrar, profesor, sobre el Estatuto de la Oposición, el Estatuto de la Oposición es un enorme avance, sobre todo en lo que tiene que ver con la repartición del poder al interior del Congreso de la República, porque aquellos partidos que se declaren en oposición hoy tendrán, siendo casi todos ellos siempre minorías, tienen hoy la oportunidad de tener participación en la repartición del poder en términos de lo que les corresponde en las mesas directivas de las comisiones, de poder organizar el orden del día una vez al año en particular para que no les hundan los proyectos presentados por ellos, y así sucesivamente. En definitiva, hasta cuando uno se declara un partido de oposición puede votar a favor de los proyectos del gobierno cuando son razonables y cuando no hay mayores necesidades de oponerse a ellos. Luego, digamos que yo creo que ha sido un buen avance en ese sentido. La declaratoria de si uno es un partido de gobierno, de oposición o independiente, se puede reformar en términos cada 2 años, en la mitad del periodo se puede revisar. Y en realidad eso no ha afectado mucho la dinámica real del Congreso de la República, pero sí le ha permitido a los partidos de oposición tener representación en las mesas directivas, que yo creo que es un avance significativo en los trámites legislativos del Congreso de la República. Esas serían mis reflexiones sobre cómo deberíamos imaginarnos un Congreso del futuro. En definitiva, yo voy a tener que dejarlos
porque tengo que salir a otros compromisos, pero para mí ha sido un placer poder estar aquí, compartir con todos ustedes. Y profesor, usted me disculpará, pero si han armado un conversatorio entre políticos, no puedo dejar de decirles que soy el número 102 del Partido Liberal Colombiano, con muchísimo respeto y cariño a la profesora Sandra Borda, quien admiro profundamente. Esto ya no se trata de ninguna manera de viejos o nuevos liberales, sino se trata de verdaderos liberales, y creo que yo he dado prueba de ser un verdadero liberal. Ya hubiera a lo mejor querido la lista de Bogotá del nuevo liberalismo tener un congresista como yo. Desgraciadamente no fueron capaces los hermanos Galán, que cada vez, pues valga la crítica, se parecen más a mis compañeros Gaviria del partido, haberme incluido en su lista, haber hecho una coalición con nosotros como se las propuse. Desgraciadamente, y yo tengo algunos reparos con la lista del Senado de la doctora Sandra, que ojalá salga elegida, porque allá metieron al número 1 de los taurinos de Colombia, que ha utilizado su poder en la Defensoría del Pueblo para hundir abiertamente las corridas de toros de Colombia con la mermeladita que repartió en la Comisión Séptima. Entonces, todos los partidos políticos tienen lunares, y desgraciadamente el único lunar que le veo a su partido, doctora Sandra, es el exdefensor del pueblo, que básicamente no debería estar en esa lista. De resto, les deseo a la doctora Barberena, a la doctora Sandra Borda, el mejor resultado posible, porque creo que las dos serían grandes congresistas, de esas parlamentarias que este país necesita de manera urgente, así como lo sería Mabel Lara y tantas otras. Ojalá que lleguen. Deploraré cuando me toque agarrarme con el señor exdefensor del pueblo sobre la tortura a los animales. Un abrazo para todos y todas, 102 del Partido Liberal. Mil gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, yo creo que para terminar, Viviana y Sandra, una frasecita que ustedes quisieran dejar. ¿Tiene saxofón? Víctor, gracias. Mire, es que yo también, bueno, ya veo que vamos a cerrar, pero no, pues acerca de lo de Juan Carlos, yo sí quisiera manifestarme, porque aun cuando coincido con Sandra enteramente en la discusión de que el número de congresistas debe ser lo suficientemente representativo, esa idea de ahorrar en la democracia a mí me parece aterradora. La democracia cuesta lo que cuesta. Digamos, lo que no hay que hacer es malgastar la plata en cosas que no se necesitan, pero en representatividad me parece que pues eso es un elemento fundamental de la democracia. Un congreso no es una junta directiva, un congreso es una representación de intereses. Entonces, creo que los congresos, además reducidos, han terminado siendo realmente muy peligrosos si vemos el caso de Perú. Pero en el caso de lo que plantea Juan Carlos, pues yo en principio estoy de acuerdo con el problema de la representatividad, más yo que digamos he sido defensora de las causas de la descentralización y la autonomía. Me parece difícil eso de que haya 9 departamentos que no tienen representación en el Senado, pero discrepo en el sentido de que todo tenemos que volverlo a la representación territorial. Eso fue nefasto para el país. Ahora todo el mundo cree que el Senado es el autor de los grandes males, pero es que acuérdense que lo del Senado y la Cámara cambió precisamente porque ya cargaban sobre sus hombros pues, unos problemas estructurales asociados a clientela, a corrupción, etcétera. Y me parece que el modelo de Senado Nacional ha servido para ponerle al gobierno nacional pues algunas cortapisas de gente que no está, digamos, defendiendo estrictamente el famoso cupo indicativo. Yo ahí tengo una diferencia. Creo que sí valdría la pena hacer una reforma que promueva la inclusión de por lo menos un senador de cada uno de los territorios que se quedaron sin representación, pero yo no lo volvería nunca otra vez una cámara territorial. Ahí me parece que tenemos diferencias. Y entonces ya para cerrar, pues entonces siguiendo el ejemplo de Juan Carlos, quisiera pues invitarlos también a votar. Yo soy la número 2 del partido Alianza Verde, estamos en la coalición Centro Esperanza, y pues es una lista abierta y preferente con todas las discusiones que uno puede tener alrededor de eso, pero creo que somos una lista que también pues encarna la diversidad, encarna el pluralismo, encarna la defensa de los acuerdos de paz y la búsqueda de, digamos, soluciones concertadas de las que necesita Colombia dentro del país. Muchas gracias por la invitación y pues ha sido una tarde muy enriquecedora. Muchas gracias, Viviana. Sandra, la despedida. No, muy rápidamente, muchísimas gracias por la discusión, muy interesante, aprendí muchísimo. Creo que tenemos unas discusiones y unas conversaciones súper interesantes por delante.
Yo pertenezco a la lista cerrada del Nuevo Liberalismo. Luego, si quieren votar por nosotros, votan por un grupo. Estamos en el tarjetón al Senado. Todo lo que tienen que hacer es marcar el logo del Nuevo Liberalismo, que por orden de la Corte es el rostro paradigmático de Luis Carlos Galán. Igual lo importante es que estemos todos el 13 de marzo pues con las botas puestas a salir a ejercer el derecho a la participación en este país y bueno, ojalá podamos darle un vuelco a este congreso con figuras como las que han invitado acá, que todos estamos en la misma página, en la necesidad de renovar el congreso y de cambiarle un poco el ritmo a nuestro proceso político a punta de más renovación, de nuevos temas, de causas, como decía Juan Carlos. Entonces, pues por ahí nos veremos el 13 de marzo. Muy bien. No, pues yo entiendo que estamos en cierre, ¿no? De campañas y entonces pues hay afanes por estar en muchos sitios para hacer el último esfuerzo, porque el domingo termina ya el periodo de campaña electoral. Pero muchas gracias a todos los participantes que dieron temas para discutir lo de la circunscripción nacional. Pues yo creo que merece una discusión, se pueden buscar fórmulas, porque también la circunscripción nacional ayuda a que las minorías tengan representación, porque si no, podría ser que un solo partido se quedara con toda la representación, ¿no? Inclusive con poca diferencia con un segundo partido que podría no sacar ninguna, ¿no? Esos son ejercicios matemáticos que, pues, en los países en donde existen distritos, pues, se ha dado también eso, ¿no? Que un partido puede ganar muchos más curules de la que realmente podría tener en razón de que obtiene triunfos en los distintos distritos. Bueno, pero esa es otra discusión, ya no podemos hacerla aquí bien. Entonces, Víctor, pero para reformar el Congreso podemos hacer después del 13 de marzo otra sesión. No, claro, yo sí creo, ya con quería electas. contarle solo una anécdota chiquitica que viví en el Congreso que a mí me impactó acerca del estatuto de oposición, se me olvidó decírselo. A ver. A mí me parece que ha habido cosas simbólicamente tan importantes que yo creo que ha valido la pena. Mire, Juanita Gobertos inauguró el estatuto de la oposición como réplicas al presidente Duque. Después creo que le tocó a Gustavo Petro. Hubo unas dos por ahí. Ya la tercera, si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de todo este tiempo de gobierno, no volvió a haber alocuciones presidenciales. Causaron tan mal impacto en el gobierno, fueron tan demoladoras, porque la de Juanita fue sobre las objeciones a la JEP precisamente, que el gobierno asumió que hace conversaciones, pero jamás volvió a hacer una ¿cómo se llama? Alocución presidencial para evitar que la oposición tuviera el derecho a hacerle una réplica. Bueno, muy bien. Bien por la información. Bueno, entonces, profesora Alejandra, despide usted la sesión. Y muchas gracias por la participación a quienes fueron asistentes y desde luego a nuestros invitados, Viviana Barberena, Sandra Borda, Juan Carlos Lozada y Ulber Triviño. Trujillo, profe. Trujillo, perdón. Sí, bueno, pues muchísimas gracias pues a la doctora Viviana Barberena y a Sandra Borda, y muchas gracias a los asistentes. Esperamos poderlos encontrar en el Congreso de la República y que sea un compromiso que los vamos a invitar una vez sean elegidos para discutir ahora sí en concreto el Congreso que necesitamos y las reformas que requerimos urgentemente. Entonces, pues, de nuevo, aquí está este espacio de APUD. Esta es su casa. Están bienvenidas todas las veces que así lo deseen. Esta es la Universidad Nacional de Colombia, la que amamos tanto y en la que estamos convencidos que juega un papel trascendental para el país. Y bueno, pues nos veremos en la próxima tertulia. Los asistentes será dentro de un mes. Allí vamos a tratar el tema de la gobernabilidad universitaria y la crisis de la representación profesoral. Bueno. Un saludo a todos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.